Carlos Méndez, dueño de Méndez Industrias, vio su empresa prosperar durante 20 años, hasta que en los últimos 5, algo inexplicable comenzó a afectar el crecimiento de la fábrica. Al intentar investigar, Carlos se dio cuenta de que su posición como jefe le impedía ver la verdadera rutina de la fábrica, ya que todos actuaban de manera diferente en su presencia. Desesperado por respuestas, recurrió a su viejo amigo Juan, el fiel conserje que siempre había estado a su lado. La sugerencia de Juan, que Carlos se disfrazara de conserje para descubrir qué estaba mal. Carlos Méndez siempre fue un hombre decidido. Hace 20 años, fundó Méndez Industrias con el sueño de construir una empresa sólida que pudiera ofrecer empleos estables y productos de calidad. Durante la mayor parte de ese tiempo, sus esfuerzos habían sido recompensados. La fábrica prosperó, conquistando mercados y clientes fieles. Sin embargo, en los últimos 5 años algo cambió. El crecimiento de la empresa, que antes parecía inevitable, comenzó a desacelerarse. Carlos intentaba mantener la calma, pero cada informe financiero que llegaba a su escritorio solo le traía más preocupación. Las cuentas simplemente no tenían sentido. A pesar de que la producción se mantenía estable y los pedidos seguían llegando, las ganancias disminuían. Había un desajuste que Carlos, con toda su experiencia, no lograba explicar. La presión por entender lo que estaba sucediendo crecía cada día, llevándolo a perder noches de sueño, preocupado por el futuro de su fábrica. Había confiado la gestión de la producción a su gerente, Roberto, un hombre que trabajaba con él desde hacía muchos años. Roberto siempre había demostrado ser competente y seguro, ganándose rápidamente la confianza de Carlos. Por eso, cuando aparecieron las primeras anomalías, Carlos no pensó en cuestionar la lealtad del gerente. Para él, solo era cuestión de ajustar algunos procesos, algo que la experiencia y un poco de paciencia resolverían. Pero con el paso de los meses, Carlos empezó a darse cuenta de que el problema era más profundo de lo que imaginaba. La inquietud comenzó a apoderarse de él. Aunque visitaba la fábrica con regularidad, hablaba con los supervisores y revisaba los números, sentía que algo se le estaba ocultando. Cada vez que entraba a la fábrica, las miradas de los empleados se volvían hacia él con una intensidad incómoda. Susurraban entre ellos y cambiaban de comportamiento en cuanto él se acercaba, como si estuvieran siempre en alerta por su presencia. Esto hacía que Carlos desconfiara aún más. Aquella tarde, después de recibir otro informe con números que no cuadraban, decidió que necesitaba un enfoque diferente. Se levantó de su escritorio, echó un vistazo a la fábrica desde la ventana de su oficina y decidió que tenía que estar más cerca de los trabajadores. Quizá el problema residía en los detalles del día a día, algo que no podría ver desde su posición en la cima de la jerarquía. Carlos bajó al piso de la fábrica, caminando con paso firme. Intentó observar cada movimiento, cada expresión de los empleados, pero, como de costumbre, parecían más cautelosos de lo normal, como si supieran que estaban siendo observados. Esto dificultaba aún más su intento de descubrir el origen del problema. Mientras caminaba por los pasillos, pasó por el sector de limpieza, donde se encontró con Juan, el conserje más antiguo de la empresa. Juan no era un empleado cualquiera. Había sido uno de los primeros en ser contratados cuando Carlos fundó la fábrica. Con el tiempo, habían construido una fuerte amistad, basada en el respeto y la confianza. Juan era un hombre sencillo, pero de gran sabiduría. A pesar de las múltiples ofertas de Carlos para promoverlo, Juan siempre las había rechazado, prefiriendo continuar con su trabajo silencioso, sin llamar la atención. En señal de agradecimiento, Carlos le ofrecía un salario digno y se aseguraba de que sus hijos tuvieran buenas oportunidades de estudio. Ambos se encontraban para conversar de vez en cuando, y esa tarde, al ver a su viejo amigo, Carlos sintió que tal vez era hora de pedirle consejo. «Juan, ¿has notado algo extraño en la fábrica últimamente?», preguntó Carlos, intentando disimular la preocupación en su voz. Juan dejó el trapeador, se secó las manos en el delantal y miró a Carlos con los ojos sabios de quien ha visto muchas cosas en la vida. «Sí, jefe, pero usted ya lo sabe, ¿no? Algo no está bien y usted está preocupado». Carlos suspiró, sintiendo el peso de la situación. «Sé que algo está mal, pero no logro entender qué está pasando. Cada vez que camino por la fábrica,
Siento que las personas están ocultándome algo. Necesito saber la verdad, Juan. Juan, con su manera tranquila, esbozó una leve sonrisa. Jefe, con todo respeto, nadie le va a mostrar lo que está mal mientras sepan que usted los está observando. Esas palabras resonaron en la mente de Carlos, y de repente una idea comenzó a tomar forma. Tal vez la única manera de descubrir lo que realmente sucedía en la fábrica era de una forma que nadie esperara. Las palabras de Juan resonaban en la mente de Carlos mientras se retiraba a su oficina. La sugerencia de su amigo era simple, pero llena de verdad. Carlos sabía que, como dueño de la fábrica, su presencia inevitablemente alteraba el comportamiento de los empleados. Él era el jefe, y eso creaba una barrera invisible. Nadie se sentía cómodo actuando con naturalidad cuando él estaba cerca. Pero ¿cómo cambiar eso? En los días siguientes, Carlos no podía dejar de pensar en una forma de acercarse a la verdad. Continuaba con sus visitas diarias a la fábrica, pero las miradas desconfiadas y los susurros de los trabajadores solo aumentaban su frustración. Algo estaba mal y lo estaban manteniendo al margen. Un día, decidido a probar un enfoque más directo, volvió a buscar a Juan. No solo porque confiaba en su amigo. Carlos sabía que Juan tenía una perspectiva única de la fábrica. Como conserje veía todo. Nada escapaba de su ojo atento. Mientras la mayoría de los empleados subestimaba la presencia de Juan, Carlos siempre supo que él era mucho más de lo que aparentaba. «Juan, esta vez realmente necesito tu ayuda», dijo Carlos en cuanto encontró al conserje limpiando una de las áreas de carga. «Sé que algo está mal, pero no logro llegar al fondo de esto. Has estado aquí tanto tiempo, conoces esta fábrica tan bien como yo. ¿Qué crees que debería hacer?» Joan, siempre humilde, se detuvo por un momento pensativo. «Mira, jefe, no sé todo lo que pasa aquí, pero sé que hay gente que no está jugando limpio. Pero como te dije antes, nadie va a mostrar lo que está mal si saben que los estás observando. Necesitas ver las cosas como realmente son, sin que te noten». Carlos frunció el ceño, reflexionando. «¿Pero cómo, Juan? ¿Cómo podría pasar desapercibido en mi propia fábrica?» Fue entonces cuando Juan, con su manera calmada y calculadora, dio la sugerencia que lo cambiaría todo. ¿Y si ya no fueras el jefe? ¿Y si por un tiempo fueras alguien que nadie reconociera? La idea sonaba absurda a primera vista, pero cuanto más Carlos pensaba en ella, más sentido tenía. Ya había escuchado historias de dueños de empresas infiltrándose entre sus empleados, pero nunca imaginó que eso sería necesario en su propia fábrica. Sin embargo, la situación era desesperada, y las soluciones convencionales ya no estaban funcionando. Necesitaba intentar algo nuevo. ¿Quieres decir que me disfrace?, preguntó Carlos, intrigado. Juan asintió. «Exactamente, podrías hacerte pasar por un conserje como yo. Nadie presta mucha atención a los conserjes, y eso te daría la oportunidad de ver lo que realmente sucede aquí. Mi hijo Pedro y yo podemos ayudarte a organizar todo. Él trabaja en la parte administrativa, así que nadie sospecharía de una nueva contratación». Carlos meditó la idea durante unos minutos. Había riesgos involucrados, por supuesto. Podría ser descubierto y perder la confianza de los empleados, sin contar que su reputación como líder podría quedar dañada. Pero, por otro lado, esta parecía ser la única forma de entender que estaba realmente socavando las bases de su empresa. «De acuerdo, Juan», dijo finalmente Carlos con una mirada decidida. «Hagámoslo». En los días siguientes, el plan comenzó a ponerse en marcha. Pedro, el hijo de Juan, organizó los documentos necesarios para la contratación de un nuevo conserje. Hizo parecer que Carlos, ahora con el nombre de Claudio, era un empleado recién contratado con un historial ficticio y una nómina discreta. Las probabilidades de que alguien sospechara eran mínimas. Juan y Pedro tomaron todas las precauciones para asegurarse de que Carlos fuera tratado como cualquier otro nuevo empleado. «Va a ser extraño verte usando el uniforme, jefe», bromeó Juan mientras le entregaba a Carlos la ropa típica de los conserjes. Carlos sonrió intentando aliviar la tensión. «Nunca pensé que haría esto, Juan. Pero si es lo que hay que hacer para salvar la empresa, estoy listo». Con el plan en marcha, Carlos sabía que su vida en los próximos días no sería nada fácil. Tendría que enfrentar una realidad completamente diferente. Trabajar en silencio, limpiar el suelo que él mismo había mandado pulir durante décadas. Pero por encima de todo,
Sabía que esa era su única oportunidad de descubrir la verdad. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, Carlos Méndez, el poderoso empresario, desaparecería temporalmente, dando paso a Claudio, el conserje. Al día siguiente, Carlos estaba listo para dar el paso más audaz de su vida. Se puso el uniforme sencillo y cómodo que João había preparado para él. Al mirarse en el espejo, casi no se reconoció. La ropa holgada ocultaba su porte de empresario y una gorra cubría parcialmente su rostro, completando el disfraz. Claudio, el nuevo conserje, pensó ajustándose el cuello del uniforme. Había algo extrañamente liberador en esconderse tras una nueva identidad, pero también sentía el peso de la incertidumbre, sabiendo que ese plan era su única oportunidad para descubrir la verdad. Cuando llegó a la fábrica esa mañana, pasó por la entrada de empleados sin ser notado. João y Pedro habían hecho un trabajo impecable con la contratación ficticia. Pedro lo recibió en el departamento administrativo, con una expresión controlada, como si fuera solo un trámite más. Le entregó a Carlos una ficha de nuevo empleado, llena de detalles cuidadosamente fabricados. Mientras firmaba los documentos, Carlos sentía el peso de la situación. Estaba entrando en territorio desconocido, mezclándose con el personal de la fábrica, como nunca antes lo había hecho. ¿Estás listo, papá?, preguntó Pedro con una sonrisa discreta, usando la palabra papá para reforzar el disfraz. A efectos de todos, Carlos ahora era conocido como Claudio, y nadie, excepto João y Pedro, conocía su verdadera identidad. «Listo», respondió Carlos con determinación. «Gracias por todo, Pedro. Ahora depende de mí». Saliendo de la oficina, siguió a João hasta el área de limpieza, donde le entregaron un carrito con herramientas y productos de limpieza. Allí, al lado de los demás conserjes, se dio cuenta de que estaba a punto de experimentar algo muy diferente a lo que imaginaba. Durante toda su carrera, siempre había estado al mando, delegando tareas y tomando decisiones importantes. Ahora, sin embargo, era solo un conserje más en un equipo de trabajadores invisibles. Nadie lo miraría dos veces, y esa era precisamente la idea. João, siempre discreto, le dio una breve orientación sobre las rutinas de limpieza. «Hoy te encargarás de los pasillos del área de producción», le dijo, señalando una sección que Carlos conocía bien, pero que nunca había recorrido de esa manera. El plan era simple. Carlos trabajaría como cualquier otro conserje, escuchando las conversaciones a su alrededor y observando las interacciones entre los empleados. Solo así lograría entender qué estaba detrás de los problemas que habían estado afectando su fábrica. A medida que avanzaba por los pasillos, empujando el carrito de limpieza, Carlos comenzó a notar los matices del día a día de la fábrica desde una nueva perspectiva. Los trabajadores iban y venían concentrados en sus tareas, sin prestar atención al nuevo conserje. Y esa invisibilidad le permitió ver detalles que antes pasaban desapercibidos. Notó, por ejemplo, que algunos sectores de producción operaban a un ritmo mucho más lento de lo esperado. La maquinaria, que debería estar funcionando a plena capacidad, permanecía parada durante largos periodos y a los supervisores parecía no importarles. Lo que era peor, Carlos presenció una discusión entre dos empleados. Uno de ellos se quejaba de injusticias salariales y de una mala distribución de tareas, mientras que el otro hablaba del trato desigual por parte de la gerencia. Todo parecía girar en torno a una persona, Roberto, el gerente de la fábrica. La figura de Roberto, que antes parecía tan eficiente y confiable, ahora empezaba a mostrarse diferente a los ojos de Carlos. Se dio cuenta de que Roberto era mencionado con desconfianza e incluso con miedo por parte de los empleados. Algunos se quejaban de su actitud arrogante, mientras otros insinuaban que favorecía a ciertos trabajadores, ignorando por completo a los más competentes. Había un ambiente de tensión e incertidumbre, algo que Carlos nunca había notado antes de asumir su disfraz. Esa tarde, mientras Carlos limpiaba las escaleras que llevaban a la oficina de Roberto, escuchó algo que lo dejó intrigado. Dos supervisores conversaban discretamente sobre un supuesto esquema que estaba ocurriendo dentro de la fábrica. Uno de ellos, visiblemente nervioso, mencionó un desvío de materiales que ya no podía ser ignorado. El otro, más cauteloso, dijo que era mejor no hablar mucho de eso, ya que el jefe
refiriéndose a Roberto, podría enterarse de que estaban sospechando de algo. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Aquello era más que una simple sospecha. Había de hecho un esquema operando dentro de su fábrica, algo que involucraba robos y manipulaciones. Se dio cuenta de que el comportamiento extraño de los empleados y el declive en los números de la empresa estaban directamente relacionados con eso. Pero ¿cuál era el papel de Roberto en todo esto? ¿Estaba liderando el esquema o simplemente lo encubría? Cuando terminó su turno, Carlos estaba exhausto, física y emocionalmente. Trabajar en el suelo de la fábrica era una experiencia agotadora, y la sensación de estar tan cerca de la verdad, pero aún sin pruebas concretas, lo inquietaba. Se encontró con João al final del día, quien, como siempre, estaba tranquilo y sereno. «Entonces, ¿qué te pareció tu primer día como conserje?», preguntó João con una leve sonrisa. «Fue más difícil de lo que pensaba», admitió Carlos pasándose la mano por la frente sudada. «Pero creo que estoy empezando a entender lo que está sucediendo aquí. Escuché algunas conversaciones. Hay algo muy mal, João. Roberto podría estar involucrado en algo grande». João asintió lentamente. Sabía que empezarías a ver las cosas como realmente son. Nadie imagina cuánto sucede a escondidas mientras tú estabas allá arriba, en la oficina. Pero aún hay más que debes descubrir. Carlos estuvo de acuerdo, sintiendo que el misterio apenas comenzaba a ser revelado. Sabía que los próximos días serían cruciales para confirmar sus sospechas y descubrir hasta qué punto estaba involucrado Roberto. Pero una cosa era segura. Estaba más decidido que nunca a salvar su fábrica, cueste lo que cueste. Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento físico y revelaciones perturbadoras para Carlos. Bajo la identidad de Claudio, ahora vivía la rutina invisible de los conserjes, moviéndose por los pasillos de la fábrica sin que nadie supiera su verdadera identidad. Cada día traía nuevos descubrimientos, y lo que comenzaba a ver con más claridad era cuánto había permitido que se enraizaran problemas serios debido a su ausencia en las operaciones diarias. Carlos aún no tenía pruebas concretas, pero la tensión en el ambiente era palpable. Como conserje, escuchó innumerables conversaciones en susurros, vio empleados desmotivados y presenció interacciones cargadas de resentimiento y miedo. Era como si hubiera un círculo invisible protegiendo a los responsables de las injusticias, mientras que los más competentes eran aislados y marginados. Esa mañana, a Carlos le asignaron limpiar una de las áreas de la fábrica donde los empleados operaban maquinaria pesada. Desde su punto de vista discreto, pudo observar las dinámicas entre los trabajadores y los supervisores. El gerente, Roberto, andaba por ahí repartiendo órdenes con una autoridad fría, casi desdeñosa. Rara vez reconocía los esfuerzos de los empleados, pero siempre estaba listo para criticar cualquier pequeño error. Mientras Carlos fregaba el piso, una escena llamó su atención. Roberto se había acercado a Luciana, una empleada ejemplar que Carlos recordaba de su tiempo como jefe. Luciana siempre había sido dedicada, disciplinada y una de las más hábiles en el manejo de las máquinas. Sin embargo, Carlos notó que algo en ella había cambiado. Su postura era tensa, sus ojos se veían cansados y había una tristeza evidente en su expresión. En lugar de elogiarla por su trabajo impecable, Roberto comenzó a hablarle de manera grosera, criticando pequeños detalles irrelevantes. Hablaba lo suficientemente alto como para que otros lo escucharan, como si quisiera humillarla públicamente. Carlos sintió una ola de rabia crecer en su pecho al presenciar la escena. «Estás muy lenta, Luciana. Si sigues así, voy a tener que degradarte a una posición menor», dijo Roberto con desprecio. Luciana bajó la cabeza evitando el enfrentamiento. «Estoy haciendo lo mejor que puedo, señor», respondió con la voz controlada, pero visiblemente afectada. Carlos sintió una mezcla de frustración y tristeza al ver cómo una empleada tan talentosa como Luciana era tratada de esa manera. Sabía que Roberto estaba utilizando su poder para socavar a los trabajadores más competentes, pero aún no entendía el porqué. Era un patrón que se repetía. Otros empleados, como Marcos, también sufrían las decisiones injustas de Roberto. El gerente favorecía a ciertos subordinados, generalmente a los menos hábiles,
y parecía tener algo en contra de los mejores. Mientras Carlos terminaba su tarea, vio pasar a Luciana con los ojos llenos de lágrimas, tratando de ocultar su sufrimiento. Aquello fue un golpe duro para Carlos. Había construido esa fábrica basándose en la justicia y el mérito, creyendo que todos debían ser tratados con dignidad. Ahora, veía que su ausencia en las operaciones diarias había permitido que se desarrollara un ambiente tóxico. Al final de ese turno, ya agotado, Carlos se sentó en un rincón de la sala de limpieza. Poco después apareció Joan con su sonrisa habitual y una expresión comprensiva. «Vi lo que pasó con Luciana hoy», dijo Carlos con voz cargada de frustración. Juan asintió con la cabeza, solidario. «Ella no es la única, jefe. Muchos buenos trabajadores están siendo tratados injustamente. Pero ya estás empezando a ver por qué las cosas están como están». Carlos respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Roberto está destruyendo la moral de la fábrica, y parece que lo hace a propósito, pero todavía no sé por qué». Juan, siempre mesurado, guardó silencio un momento antes de hablar. «No sé todos los detalles, pero tengo mis sospechas. Roberto empezó a cambiar después de algunos años. Comenzó a traer a personas de afuera para trabajar aquí, y esas personas empezaron a ascender rápidamente sin merecerlo. Al mismo tiempo, los buenos empleados como Luciana y Marcos fueron empujados hacia abajo. Y lo más extraño es que algunas de esas personas que él trajo ya han sido sorprendidas en pequeñas fallas, pero Roberto siempre las encubrió». Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Carlos. Sabía que había algo podrido en la forma en que Roberto gestionaba la fábrica, pero ahora estaba claro que iba más allá de una simple mala administración. Había favoritismo, manipulación y posiblemente corrupción. «Tengo que descubrir hasta dónde llega esto, Juan», dijo Carlos decidido. «Roberto está saboteando a los mejores empleados y promoviendo a personas menos calificadas. Y tengo la sensación de que esto está relacionado con el esquema que mencionaron algunos supervisores. Pero necesito pruebas concretas». Juan asintió con una mirada seria. «Sé que lo lograrás, jefe, y estoy aquí para ayudarte en lo que sea necesario». Esa noche, mientras Carlos salía de la fábrica, se sentía más decidido que nunca. Ya había visto lo suficiente para saber que su empresa estaba siendo corrompida desde dentro, y Roberto era la clave de todo el problema. Pero ahora tendría que ser aún más cuidadoso. La red de corrupción parecía ser más grande de lo que imaginaba, y cualquier movimiento en falso podría alertar a Roberto de que estaba siendo investigado. Carlos sabía que los próximos días serían cruciales. Estaba cerca de descubrir la verdad, pero también sentía que el riesgo aumentaba con cada paso. Mientras caminaba hacia su casa, la oscura noche a su alrededor reflejaba el misterio que aún envolvía a la fábrica. Pero Carlos no tenía intención de rendirse. La fábrica que había construido con tanto esfuerzo no sería destruida por la corrupción de unos cuantos. Los días siguientes le trajeron a Carlos una serie de revelaciones inquietantes. Continuaba desempeñando su papel de limpiador, cada vez más invisible ante los ojos de los demás. El trabajo pesado y la rutina ardua se habían convertido en parte de su vida, pero eso no era lo que lo perturbaba. Lo que realmente le preocupaba era la creciente certeza de que Roberto, su gerente de confianza, estaba involucrado directamente en algo mucho más oscuro de lo que inicialmente había imaginado. Carlos sabía que no podía tomar decisiones apresuradas. Cada conversación susurrada que escuchaba, cada interacción incómoda que presenciaba, le proporcionaba piezas de un rompecabezas más grande, pero aún no lograba ver la imagen completa. El esquema de corrupción parecía estar profundamente arraigado en la cultura de la fábrica, pero ¿quién más, además de Roberto, estaba involucrado? ¿Cómo había crecido todo esto sin que él se diera cuenta? Durante uno de los turnos nocturnos, a Carlos le asignaron la tarea de limpiar el almacén de materiales, un área que, hasta ese momento, no había tenido la oportunidad de explorar como limpiador. Mientras barría el suelo entre pilas de cajas y maquinaria, escuchó una conversación baja proveniente del fondo del almacén. Se acercó discretamente, escondiéndose detrás de una gran estructura metálica para escuchar mejor. Dos supervisores estaban parados cerca de un lote de materiales. Ambos hablaban con cautela,
pero el tono conspirativo de sus voces llamó la atención de Carlos. Reconoció a uno de ellos. Era Eduardo, uno de los supervisores de confianza de Roberto, que siempre parecía estar involucrado en las decisiones más cuestionables. El otro era Enrique, alguien con quien Carlos no tenía mucha familiaridad, pero sabía que recientemente había sido ascendido a un puesto destacado, a pesar de tener un desempeño inferior al de otros empleados. Roberto dijo que el próximo cargamento saldrá sin registro, dijo Eduardo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que Carlos captara. Ya ajusté los papeles, así que nadie notará la falta. Y más tarde haremos el desvío a ese otro almacén fuera de la ciudad. Enrique asintió visiblemente nervioso. Esto se está poniendo arriesgado. ¿Y si alguien lo descubre? Eduardo rió despreocupadamente. ¿Quién? Nadie va a descubrirlo. Todos los que podrían sospechar están de nuestro lado, y los demás son demasiado incompetentes para darse cuenta. La sangre de Carlos se heló al escuchar esas palabras. Era exactamente lo que sospechaba. Había un esquema de robo ocurriendo justo bajo sus narices, y parecía estar mucho más organizado de lo que había imaginado. No solo era el desvío de materiales, sino la manipulación de registros y el encubrimiento por parte de los supervisores de confianza de Roberto. Estaban robando materiales de la fábrica y desviándolos a un almacén externo, y Roberto claramente era el cerebro detrás de todo. Carlos se alejó antes de que pudieran verlo, con el corazón acelerado. Sabía que tenía que actuar, pero no podía hacer nada sin pruebas concretas. Su palabra contra la de Roberto, sin evidencias, podría ser fácilmente desacreditada. Necesitaba más información, algo que pudiera exponer toda la red de corrupción que Roberto había creado. A la mañana siguiente, Carlos se encontró con Juan en un rincón de la fábrica, como de costumbre. Aún estaba afectado por lo que había escuchado la noche anterior, y su expresión dejaba claro que algo grave había sucedido. Escuché todo, Juan. Están desviando materiales y Roberto es el líder del esquema, dijo Carlos casi en un susurro, para asegurarse de que nadie más lo escuchara. Juan asintió, como si ya supiera que algo así estaba ocurriendo. Lo imaginaba. Siempre han sido muy discretos, pero este tipo de cosas acaba saliendo a la luz. ¿Y ahora que sabes esto, qué vas a hacer? Carlos respiró hondo. Necesito pruebas. No puedo simplemente confrontarlo sin nada concreto. Si lo hago, lo negarán, y corremos el riesgo de que oculten cualquier evidencia antes de que pueda actuar. Juan, siempre sabio, estuvo de acuerdo. Tienes razón, jefe, pero necesitamos actuar rápido. Cuanto más tiempo pase, más pierde la fábrica, y más sufrirán los buenos trabajadores. ¿Has visto cómo está Luciana? Y Marcos están siendo aplastados por esta injusticia. El nombre de Marcos le trajo a la mente otra imagen perturbadora. Carlos había notado cómo Marcos, uno de los mejores operadores de maquinaria, estaba siendo sistemáticamente aislado. Roberto lo trataba con desprecio, asignándole tareas insignificantes, a pesar de conocer su competencia. Carlos sabía que esto no era una coincidencia. Roberto estaba asegurándose de que los más talentosos no ocuparan posiciones de destaque, tal vez para evitar que alguien notara las fallas en el sistema. Carlos decidió que su próximo paso sería monitorear de cerca el movimiento de los materiales en la fábrica. Necesitaba algo concreto, algún documento, alguna evidencia que pudiera usarse para confrontar a Roberto y su red de cómplices. Para eso, tendría que ser aún más cauteloso. Esa misma semana, mientras continuaba su trabajo silencioso como limpiador, Carlos observó atentamente el flujo de materiales y los registros que pasaban por los supervisores. Notó que los informes de inventario eran extrañamente inconsistentes. Lo que salía de la fábrica no siempre correspondía con lo registrado en los sistemas. Siempre había una diferencia, una pequeña discrepancia que en tiempos normales podría haber pasado desapercibida. Pero ahora, con sus ojos entrenados, Carlos sabía exactamente qué buscar. Fue durante un turno nocturno doble cuando Carlos obtuvo la confirmación que necesitaba. Mientras trabajaba cerca de la oficina de Eduardo, vio cuando éste dejó su escritorio para tomar un descanso. Con cautela, Carlos se acercó y echó un vistazo a los papeles que estaban sobre la mesa. Allí estaban los documentos de movimiento de materiales con números alterados. Era la prueba que buscaba.
Eduardo estaba manipulando los registros para encubrir los desvíos de materiales. Carlos rápidamente tomó fotos de los documentos con su celular, asegurándose de tener pruebas para presentar. El siguiente paso sería confrontar a Roberto, pero eso tendría que hacerse en el momento adecuado. Si Roberto se enteraba de que Carlos lo estaba investigando, podría intentar ocultar aún más las evidencias y, lo que es peor, tomar represalias contra los empleados que no estaban involucrados en el esquema. Con las pruebas en la mano, Carlos sintió una mezcla de alivio y tensión. Ahora todo estaba más claro, pero el enfrentamiento sería inevitable. No podía seguir posponiéndolo más. Era hora de exponer a Roberto y salvar su fábrica, pero tendría que hacerlo con mucho cuidado. En los días que siguieron, Carlos comenzó a planificar cuidadosamente su próxima acción. Necesitaba preparar un golpe preciso que desmantelara el esquema de corrupción y revelara las injusticias que estaban ocurriendo sin alertar a los culpables antes de tiempo. Mientras tanto, los trabajadores continuaban, sin saber que el destino de la fábrica estaba a punto de cambiar drásticamente. Con las pruebas en mano, Carlos estaba cada vez más seguro de que el enfrentamiento con Roberto y su red de cómplices era inevitable. Sin embargo, sabía que no podía actuar solo. Era crucial asegurarse de que cuando llegara el momento, contaría con el apoyo de los empleados que estaban siendo perjudicados. Esto lo llevó a pensar en Luciana y Marcos, dos de los mejores empleados de la fábrica, quienes habían sufrido directamente las consecuencias de las manipulaciones y el favoritismo de Roberto. Carlos sabía que tendría que ganarse la confianza de Luciana y Marcos antes de revelarles cualquier cosa. Eran empleados ejemplares, pero la desilusión causada por años de injusticias y humillaciones los había dejado desconfiados. Si se acercaba de la manera equivocada, podría perder la oportunidad de aliarse con ellos. Por eso, Carlos decidió acercarse poco a poco, mostrándoles que entendía lo que estaban pasando y que no estaban solos. Esa tarde, mientras Carlos limpiaba el área de las máquinas, vio a Marcos trabajando solo. El hombre, que antes irradiaba confianza y energía, ahora parecía una sombra de lo que había sido. Sus movimientos eran lentos, pesados, como si cada tarea fuera una carga que llevaba con resignación. La tristeza en sus ojos reflejaba la frustración de ser constantemente subestimado, de ver su talento ignorado, mientras otros, menos competentes, eran favorecidos. Carlos se acercó con cuidado. Sabía que no podía revelar todo de golpe, pero necesitaba empezar a construir un puente de confianza. «Trabajo pesado, ¿no?», dijo Carlos, fingiendo ser solo un compañero curioso. Marcos, inicialmente sorprendido, lo miró con desconfianza. «Tú eres el nuevo de limpieza, ¿no, Claudio, verdad?». Carlos asintió. «Sí, ese soy. Llevo poco tiempo aquí, pero ya me di cuenta de que no es fácil trabajar aquí, especialmente para los que hacen bien su trabajo». Marcos levantó una ceja intrigado. «¿Y qué sabes tú de eso?». «Más de lo que te imaginas», respondió Carlos, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tú y Luciana son los que realmente mantienen esta fábrica funcionando. Ya lo he visto. Pero parece que no todos lo valoran, ¿verdad?». Marcos dudó, claramente sorprendido de que alguien reconociera su valor. La mayoría de las personas a su alrededor lo trataban como un empleado prescindible, alguien a quien ignorar. Pero ahí estaba Claudio, el de limpieza, alguien a quien apenas conocía, reconociendo la injusticia de su situación. «No sé qué intentas decir, pero sí, las cosas aquí no están como deberían», dijo Marcos, soltando el peso que cargaba. «No sé si ya te diste cuenta, pero no importa cuánto te esfuerces, si no estás en el círculo de Roberto, no tienes ninguna oportunidad». Carlos vio la oportunidad de profundizar la conversación. Necesitaba que Marcos confiara en él, pero sin revelar aún su verdadera identidad. «Es justo lo que parece. He visto cómo te trata a ti y a Luciana. No tiene sentido. Ustedes deberían estar a cargo de las operaciones, pero en lugar de eso, los dejan de lado». Marcos soltó un suspiro frustrado. «Ya dejé de intentar entenderlo. Al principio pensaba que era cuestión de tiempo, que eventualmente seríamos reconocidos. Pero después de años viendo a gente menos calificada ascender, me di cuenta de que no importa cuánto te esfuerces». «¿Y por qué sigues aquí?», preguntó Carlos, tanteando hasta dónde estaba dispuesto a llegar Marcos.
Costumbre, tal vez. Necesidad. Me gusta lo que hago, me gusta ver las máquinas funcionar perfectamente. Pero cada día es más difícil cuando sabes que tu trabajo no será reconocido. Y sinceramente, ya no sé qué más puedo hacer. Carlos asintió, absorbiendo las palabras de Marcos. Sabía que el hombre estaba al borde de rendirse, pero también sabía que había una chispa de resistencia en él. Lo mismo que lo mantenía en la fábrica. A pesar de las dificultades, podría ser la clave para traer el cambio. Tal vez las cosas puedan cambiar, dijo Carlos mirando directamente a Marcos. Pero para eso necesitamos trabajar juntos. Marcos frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Carlos sonrió, pero no dio más detalles. Confía en mí. Las cosas cambiarán pronto. Solo mantente atento. Marcos quedó intrigado, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, apareció Luciana, con una expresión tan abatida como la de Marcos. Carlos la observó mientras se acercaba. Luciana era una empleada excepcional, pero el peso de la injusticia parecía haber drenado su energía. La manera en que Roberto la había humillado días antes aún la afectaba profundamente. Carlos sabía que también necesitaba hablar con ella, pero no podía forzar la situación. Dejó que Marcos y Luciana conversaran un momento mientras terminaba su trabajo. Sin embargo, su presencia fue notada. Cuando se alejó, alcanzó a oír a Luciana preguntar a Marcos: ¿Quién es ese de limpieza? Parece diferente a los demás. Más tarde, ese mismo día, Carlos se encontró con João en su turno habitual. Necesitaba discutir lo que había aprendido y planear los próximos pasos. Ahora más que nunca, necesitaba un plan sólido para derribar a Roberto y exponer su esquema. João, hablé con Marcos hoy. Está empezando a darse cuenta de que las cosas pueden cambiar. Creo que podemos contar con él cuando llegue el momento, dijo Carlos, mientras limpiaba un oscuro y desierto pasillo. Eso es bueno, respondió João, siempre calmado y reflexivo. Pero Marcos, por talentoso que sea, sigue muy herido por todo lo que ha pasado. Necesitará una prueba de que las cosas realmente pueden mejorar. Carlos asintió. Y por eso necesitamos a Luciana también. Ella tiene mucha influencia sobre los demás empleados. Si ella cree que podemos cambiar las cosas, muchos otros la seguirán. João estuvo de acuerdo. Pero será difícil. Ella está desilusionada. Roberto la ha destruido poco a poco. Ya no ve una salida. Carlos sabía que João tenía razón. Convencer a Luciana sería un reto, pero era necesario. Si ella y Marcos se unían a él, eso podría ser el punto de inflexión para movilizar a los demás trabajadores. Con la ayuda de João, comenzaría a acercarse a ella en los próximos días, mostrándole que había esperanza, que no estaba sola. En los días siguientes, Carlos siguió observando los detalles de la operación corrupta de Roberto, pero al mismo tiempo, empezó a conectar con otros trabajadores, mostrándoles que, por más invisible que fuera como el de limpieza, comprendía sus dolores y quería luchar junto a ellos. El cambio estaba llegando, y Carlos sabía que pronto tendría el apoyo necesario para actuar. Con el paso de los días, Carlos se fue infiltrando cada vez más en la rutina de la fábrica. La tensión aumentaba, pero también crecía su comprensión de lo que realmente estaba sucediendo. Finalmente, las piezas comenzaban a encajar, y el esquema de corrupción de Roberto se revelaba con una claridad inquietante. Carlos se dio cuenta de que Roberto y sus cómplices no solo desviaban materiales de la fábrica, sino que también manipulaban informes para ocultar la caída en las ganancias. El dinero que debería haberse reinvertido en la empresa estaba desapareciendo en las manos equivocadas. Y mientras los empleados más dedicados, como Luciana y Marcos, eran marginados, los más mediocres, pero leales a Roberto, prosperaban en posiciones de poder. Una noche Carlos, aún bajo su disfraz como Claudio, el conserje, decidió que era momento de enfrentar esta verdad de manera definitiva. Sabía que las sospechas, las conversaciones escuchadas por casualidad y los documentos alterados que había visto hasta entonces no serían suficientes para desmantelar el esquema. Necesitaba algo más concreto, algo que pudiera usar para exponer a Roberto y sus cómplices de manera irrefutable. Después de discutir con Juan sobre los próximos pasos, Carlos decidió que era hora de correr un riesgo mayor. Sabía que la clave para desenmascarar el esquema estaba en los archivos confidenciales de Roberto. Si lograba acceder a las comunicaciones privadas del gerente
o a los registros financieros manipulados, podría obtener las pruebas definitivas que necesitaba. Y la única manera de hacerlo sería infiltrarse en la oficina de Roberto, algo arriesgado, pero necesario. La oficina de Roberto estaba en una zona más aislada de la fábrica, cerca del área administrativa. Normalmente, los conserjes no tenían acceso a esa área durante el turno nocturno, pero Carlos sabía que Juan tenía sus maneras de abrir puertas cerradas sin levantar sospechas. Así fue como, en una noche silenciosa, después de que todos se hubieran ido, Carlos, acompañado de Juan, se dirigió a la oficina. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Juan mientras miraba la puerta que los separaba de lo que podría ser el destino de toda la fábrica. Carlos asintió. Es nuestra única oportunidad. Si no conseguimos algo concreto ahora, Roberto seguirá destruyendo todo. Juan, siempre fiel, sacó una pequeña llave improvisada que usaba para abrir puertas. Se inclinó sobre la cerradura de la oficina de Roberto y después de unos segundos tensos, la puerta se abrió con un suave clic. Carlos respiró hondo antes de entrar, consciente del peso de sus acciones. La sala estaba oscura, excepto por la tenue luz que entraba por la ventana. Sabía que tenía poco tiempo, así que fue directo al escritorio de Roberto. Allí comenzó a buscar entre documentos y carpetas. Entre contratos antiguos y papeles rutinarios, encontró una carpeta marcada como confidencial. Cuando la abrió, sus ojos se agrandaron. Los documentos contenían registros detallados de transacciones financieras falsas y movimientos de materiales que no estaban en los informes oficiales. Roberto estaba involucrado hasta el cuello en el fraude, y ahora Carlos tenía las pruebas que necesitaba. «Esto será suficiente», dijo Carlos en un susurro a Juan, que vigilaba la puerta. Sin embargo, había más. Entre los documentos, Carlos encontró un conjunto de correos electrónicos intercambiados entre Roberto y otros supervisores, como Eduardo. Discutían abiertamente cómo mantener el esquema en funcionamiento, intercambiando información sobre cómo eludir los controles internos de la fábrica y cómo intimidar a los empleados que empezaran a sospechar. Los mensajes eran la evidencia final de la corrupción, involucrando a todos los implicados de manera irrefutable. Carlos tomó fotos de todos los documentos y correos electrónicos. Sabía que era arriesgado, pero también era la única manera de asegurarse de tener pruebas suficientes para confrontar a Roberto y los demás. Con el celular lleno de fotos incriminadoras, él y Juan salieron rápidamente de la oficina, cerrando la puerta tras ellos, sin dejar pistas de que habían estado allí. En los días siguientes, Carlos sintió que la tensión aumentaba dentro de la fábrica. Sabía que Roberto comenzaría a sospechar pronto. Las pruebas que había reunido eran explosivas, pero exponer a Roberto abiertamente podría ser peligroso, especialmente sin un plan sólido para proteger a los empleados inocentes e impedir que los cómplices de Roberto intentaran encubrir el esquema. Mientras esperaba el momento adecuado para actuar, Carlos se acercó aún más a Luciana y Marcos. Sabía que los necesitaría cuando todo saliera a la luz, y ahora, con las pruebas en mano, sentía que finalmente podría contar con su apoyo. Una tarde especialmente difícil para Luciana. Después de otra humillación pública por parte de Roberto, Carlos se le acercó con cautela. «Luciana, necesitamos hablar. Las cosas están por cambiar, pero voy a necesitar que tú y Marcos estén a mi lado». Luciana, aún visiblemente afectada, miró a Carlos con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Qué quieres decir? No veo cómo las cosas puedan cambiar. Roberto tiene todo bajo control». Carlos sonrió levemente, intentando transmitir calma y confianza. «No por mucho tiempo. Descubrí lo que está haciendo, y pronto lo voy a exponer todo. Pero voy a necesitar tu ayuda para asegurarme de que los empleados adecuados sepan lo que está ocurriendo». Luciana guardó silencio por unos momentos, procesando lo que Claudio, el conserje, le estaba diciendo. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó finalmente, con una mezcla de esperanza e incredulidad. Carlos no pudo revelar toda la verdad en ese momento, pero aseguró: «Confía en mí. Tengo pruebas, y cuando todo salga a la luz, Roberto no controlará nada aquí». La determinación en los ojos de Carlos comenzó a disipar las dudas de Luciana. Asintió lentamente. «Confío en ti. Dime lo que necesitas que haga».
Con Luciana y Marcos a su lado, Carlos sentía que el momento del enfrentamiento se acercaba. El fin de la corrupción de Roberto estaba cerca, y el destino de la fábrica estaba a punto de cambiar. El momento decisivo finalmente había llegado. Carlos sabía que no podía posponer más el enfrentamiento con Roberto. Había reunido todas las pruebas necesarias y con el apoyo de Luciana y Marcos, estaba listo para actuar. El ambiente en la fábrica estaba cada vez más tenso. Todos sentían la pesadez en el aire, pero solo Carlos y sus aliados sabían que una gran revelación estaba a punto de suceder. Esa mañana, Carlos decidió que el enfrentamiento ocurriría en una reunión de equipo. Tenía todo planeado. Las pruebas estaban organizadas, los empleados indicados ya estaban informados y Luciana y Marcos estaban listos para brindar su apoyo. Sería el momento en que Roberto finalmente tendría que responder por todas sus acciones. Carlos no durmió bien la noche anterior. La responsabilidad que cargaba era inmensa. Sabía que exponer el esquema de corrupción podría salvar su empresa, pero también podría desencadenar reacciones impredecibles. Sin embargo, no había vuelta atrás. El futuro de Méndez Industrias dependía de ese momento. Al llegar a la fábrica, Carlos, aún disfrazado de Claudio, fue directamente a la sala de reuniones donde Roberto y los supervisores estaban reunidos con el equipo. Entró con pasos firmes, llevando consigo una carpeta llena de pruebas. Luciana y Marcos ya estaban presentes, sentados discretamente entre los demás empleados. Ambos parecían nerviosos, pero decididos. Roberto estaba al frente de la sala, dando sus órdenes habituales con arrogancia. Apenas Carlos entró, Roberto le lanzó una mirada rápida y despectiva, sin darse cuenta de lo que estaba por venir. Para él, Claudio no era más que un simple conserje sin importancia. Carlos respiró hondo, caminó hasta el centro de la sala y antes de que Roberto pudiera continuar hablando, lo interrumpió con firmeza. «Roberto, necesitamos hablar ahora». El tono de su voz hizo que la sala se silenciara instantáneamente. Todos dirigieron sus miradas a Carlos, sorprendidos. Nadie había visto nunca a un conserje hablar así con el gerente. Roberto, por su parte, se mostró visiblemente desconcertado, pero intentó mantener el control. «¿Qué crees que estás haciendo, Claudio? Esta es una reunión importante. No tenemos tiempo para ti». Carlos no se dejó intimidar. «Sé exactamente lo que estoy haciendo, Roberto, y no soy quien tú crees». Se quitó la gorra y se enderezó. Por primera vez en semanas se presentó como Carlos Méndez, el verdadero dueño de la empresa. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, y las miradas de asombro no tardaron en extenderse. Los empleados, especialmente Roberto, no podían creer lo que estaban viendo. «¿Tú eres Carlos?», tartamudeó Roberto, visiblemente impactado. La confianza habitual de Roberto comenzó a desmoronarse. Trataba de entender lo que estaba pasando, pero la situación se le escapaba de las manos rápidamente. «Sí, soy yo», confirmó Carlos con una mirada decidida. «He estado aquí las últimas semanas, disfrazado como conserje, porque me di cuenta de que algo estaba muy mal en mi fábrica. Y ahora sé exactamente qué es». Roberto intentó recuperar el control de la situación, levantándose de la silla. «Esto es ridículo. ¿Qué insinúas, Carlos? No puedes venir aquí y detener mi reunión». Carlos se mantuvo calmado, pero su voz se volvió más cortante. «¿Detenerla? No, Roberto. He venido a destapar todo. Sé lo que has estado haciendo, tú y tus cómplices. Tengo pruebas de que has estado desviando materiales de la fábrica, manipulando los informes y perjudicando a los mejores empleados. Para mantener tu esquema funcionando». La sala quedó en completo silencio. Los empleados, atónitos, miraban de Roberto a Carlos sin saber qué pensar. Algunos, como Luciana y Marcos, sentían una mezcla de alivio y ansiedad. Finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. «Esto es una locura», exclamó Roberto, tratando desesperadamente de recuperar su postura. «No tienes pruebas de nada. Solo estás intentando causar problemas». Carlos, imperturbable, abrió la carpeta que llevaba consigo. Comenzó a repartir copias de los documentos que había sacado de la oficina de Roberto. Registros falsificados, correos electrónicos incriminatorios y los informes de movimientos de materiales. «Aquí están las pruebas, Roberto. Todo lo que tú y tus cómplices intentaron ocultar está aquí. Has desviado recursos, manipulado información
y saboteado a empleados como Luciana y Marcos para mantener tu esquema intacto. Roberto, ahora pálido, miró los papeles con horror. Sabía que estaba acorralado. Las miradas de desconfianza de los empleados rápidamente se volvieron hacia él. Esto no puede ser, tartamudeó, sus manos temblorosas al intentar tomar los documentos. Carlos continuó implacable. Pusiste tu codicia por encima de todo y arriesgaste el futuro de esta empresa. Los buenos empleados fueron humillados y los incompetentes fueron promovidos. Y todo esto porque querías llenar tus propios bolsillos. La tensión en la sala aumentó. Roberto comenzó a desesperarse. Esto no va a quedar así, no tienes derecho a acusarme. Miró a su alrededor, buscando apoyo entre sus cómplices, pero nadie se atrevió a hablar. Sabían que estaban derrotados. Finalmente, Luciana se levantó, su voz firme pero cargada de emoción. Carlos está diciendo la verdad. He visto cómo Roberto y sus supervisores manipulan todo aquí. Ha destruido la moral de los empleados y nos hizo creer que no teníamos valor. Pero ahora, finalmente, sabemos que no estábamos equivocados. Marcos, también poniéndose de pie, asintió. Sabía que algo estaba mal, pero nadie nos escuchaba. Ahora, con estas pruebas, todos podemos ver lo que realmente estaba ocurriendo. Roberto, sin más palabras, se hundió en su silla. Sabía que su juego había terminado. Carlos, por su parte, miró a su alrededor en la sala. Esta fábrica es de todos nosotros, y a partir de ahora, será un lugar donde el mérito y la justicia prevalecerán. Roberto y todos los involucrados en este esquema serán removidos, y tomaremos las medidas legales necesarias para asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder. La sala, antes tensa y en silencio, ahora vibraba con una nueva energía, una mezcla de alivio, sorpresa y esperanza. Carlos había revelado la verdad, y la fábrica estaba a punto de iniciar un nuevo capítulo. La revelación del esquema de Roberto y sus cómplices recorrió la fábrica como un terremoto. Al día siguiente del enfrentamiento, los empleados aún estaban procesando todo lo que se había revelado. La fábrica, que durante años había operado bajo una atmósfera pesada de manipulación e injusticia, ahora parecía respirar una nueva esperanza. Carlos, ya sin el disfraz de Claudio, sabía que el trabajo más difícil aún estaba por venir. La reconstrucción de una empresa que había sido corroída desde dentro. Inmediatamente después de la reunión, Roberto y los supervisores involucrados fueron removidos de sus cargos. Carlos informó a los departamentos de Recursos Humanos y Legal, y se inició una investigación formal. La justicia seguiría su curso, y Roberto, junto con sus aliados, tendría que rendir cuentas por las acciones que casi destruyeron Méndez Industrias. Sin embargo, mientras esperaba el proceso legal, Carlos se centró en la reestructuración interna de la empresa. Sabía que era crucial restaurar la confianza y darle voz a los empleados que habían sido silenciados durante tanto tiempo. Convocó una nueva reunión con todo el equipo, esta vez para trazar el futuro de la fábrica. El ambiente era diferente. Las personas que antes caminaban con la cabeza baja, ahora estaban atentas, curiosas por saber cómo Carlos lideraría el cambio. Ese día, al dirigirse a los empleados, Carlos sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. El disfraz que había utilizado para infiltrarse entre los trabajadores le había dado una nueva perspectiva sobre su propia empresa. Ahora entendía las dificultades que enfrentaban los obreros, las injusticias cotidianas y, sobre todo, la importancia de un liderazgo justo y presente. Ustedes merecen saber qué sucederá de ahora en adelante, dijo Carlos con una voz firme pero acogedora. Lo que hizo Roberto fue una traición a la confianza de todos nosotros y pagará por ello. Pero ahora es momento de levantar esta fábrica y voy a necesitar a todos ustedes. Las miradas atentas del equipo reflejaban una mezcla de ansiedad y optimismo. Muchos de ellos nunca habían oído a Carlos hablar de manera tan directa y cercana. En los últimos meses, he visto de cerca lo que enfrentan. He visto el esfuerzo de cada uno de ustedes y la falta de reconocimiento que muchos han tenido. Eso va a cambiar. A partir de hoy, esta fábrica será un lugar donde el trabajo duro y el talento serán valorados. Luciana, Marcos y tantos otros que fueron injustamente tratados, ahora tendrán las oportunidades que merecen. Al escuchar su nombre, Luciana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Durante tanto tiempo, había soportado humillaciones, creyendo que su trabajo nunca sería reconocido. Ahora, por primera vez, sentía que su dedicación finalmente sería recompensada. Marcos, a su lado, asintió con la cabeza en señal de acuerdo, con una expresión de alivio y determinación renovada. Carlos continuó: «Ya no voy a mantenerme alejado de las operaciones diarias. Estaré aquí con ustedes para asegurarme de que esta fábrica sea un lugar justo, donde todos tengan la oportunidad de crecer. Vamos a reconstruir juntos, y lo haremos con honestidad». La reacción del equipo fue casi inmediata. Un leve murmullo de aprobación se extendió por la sala, seguido de aplausos tímidos, que pronto se volvieron más fuertes y alentadores. Por primera vez en años, había una verdadera sensación de unidad dentro de la fábrica. Los empleados comenzaron a creer que, bajo el nuevo liderazgo de Carlos, las cosas realmente cambiarían para mejor. En los días siguientes, Carlos implementó una serie de cambios. Reestructuró el equipo de gerencia, promoviendo a Luciana y Marcos a puestos de liderazgo, donde podrían utilizar sus habilidades y conocimientos para impulsar la productividad de la fábrica. Ambos aceptaron con humildad y determinación, dispuestos a hacer lo necesario para devolver a la fábrica sus días de gloria. Luciana, ahora como supervisora de producción, comenzó a crear un ambiente de colaboración y respeto entre los trabajadores. Sabía que durante mucho tiempo el miedo y la opresión habían prevalecido, pero ahora era su oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Marcos, por su parte, fue nombrado jefe de operaciones, encargado de supervisar los procesos de producción y asegurar que todo funcionara de manera eficiente. Sentía el peso de la responsabilidad, pero también la satisfacción de finalmente tener la oportunidad de marcar la diferencia. Mientras tanto, Carlos y Juan mantenían conversaciones frecuentes. La amistad entre ellos, ya fuerte, ahora parecía inquebrantable. Juan, quien siempre había sido una presencia discreta pero sabia, seguía siendo un consejero confiable para Carlos. Sabían que sin el plan de disfraz y el apoyo de Juan y Pedro, la fábrica podría nunca haber sido salvada. «Tú fuiste el único que me hizo ver lo que estaba pasando, João», le dijo Carlos en uno de sus encuentros semanales. «Sin ti podría haberlo perdido todo». Juan sonrió modestamente como siempre. «Solo hice lo que cualquier amigo haría. Necesitabas ver la verdad y ahora estamos aquí». La reestructuración de la fábrica fue acompañada de una revisión completa de los procesos internos. Carlos contrató a un equipo independiente para auditar los sistemas financieros y asegurarse de que nada similar al esquema de corrupción de Roberto pudiera ocurrir nuevamente. También implementó programas de capacitación para los empleados, fomentando el desarrollo de habilidades y la creación de oportunidades de crecimiento dentro de la misma empresa. Pasaron meses y la fábrica comenzó a mostrar señales de recuperación. El ambiente entre los empleados era más ligero, las injusticias del pasado eran gradualmente superadas y la productividad volvió a aumentar. Poco a poco, Méndez Industrias empezaba a levantarse nuevamente, ahora con bases más sólidas y una cultura de respeto y justicia. Carlos, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, sabía que había aprendido lecciones valiosas. La confianza no podía ser ciega, un líder necesitaba estar presente, atento a las necesidades y la realidad de sus empleados. La amistad, la lealtad y la justicia eran los pilares de una empresa próspera, y Carlos estaba decidido a no apartarse nunca más de esas verdades. Al final, la fábrica no solo sobrevivió a la crisis, sino que se convirtió en un lugar mejor. Y Carlos, junto a Juan, Luciana, Marcos y todos los demás que permanecieron leales a la verdad, sabía que el futuro finalmente parecía prometedor. Pasaron varios meses desde la caída de Roberto y la reestructuración de la fábrica. Méndez Industrias estaba de vuelta en su camino, más fuerte y con una nueva cultura de transparencia y justicia. La fábrica, que antes era un símbolo de incertidumbre y manipulación, ahora se destacaba por la unión de sus empleados y el liderazgo renovado de Carlos. Carlos caminaba por los pasillos de la fábrica con una sensación de tranquilidad y satisfacción que no había sentido en años. Cada máquina en funcionamiento, cada trabajador desempeñando su papel con confianza y orgullo, le recordaban que todo el esfuerzo para salvar la empresa
había valido la pena. Sabía que sin la ayuda de João, Luciana, Marcos y muchos otros, nada de esto hubiera sido posible. La experiencia de disfrazarse como Claudio había sido transformadora. Al vivir la rutina de los empleados de limpieza, Carlos se dio cuenta de la distancia que, sin darse cuenta, había creado entre él y sus trabajadores a lo largo de los años. Nunca más cometería el error de alejarse de la realidad de la fábrica que él mismo construyó. La verdadera liderazgo, ahora lo sabía, era estar presente, escuchar, comprender y actuar con justicia. Una mañana, al pasar por el área de producción, Carlos vio a João sentado en una banca, tomando un breve descanso. Ambos se intercambiaron una sonrisa. La amistad entre ellos, que siempre había sido fuerte, ahora era más sólida que nunca. «Tú salvaste esta fábrica, jefe», dijo João con su sabiduría simple y directa. Carlos negó con la cabeza, riendo ligeramente. «No, João, nosotros la salvamos. Sin ti nunca hubiera descubierto lo que estaba pasando». João se encogió de hombros, como siempre modesto. «Hice lo que pude, pero fuiste tú quien tuvo el valor de cambiar las cosas». Carlos sabía que había verdad en las palabras de João, pero también sabía que esa transformación no había sido solo suya. La fuerza de la fábrica venía de las personas, de Luciana, que ahora lideraba a su equipo con dedicación, de Marcos, que había encontrado una nueva motivación como jefe de operaciones, y de cada trabajador que día tras día trabajaba para construir algo más grande. Mientras platicaban, Pedro, el hijo de João, pasó por el pasillo y saludó a su padre y a Carlos con una sonrisa. Ahora trabajaba en el departamento de finanzas de la fábrica, su talento reconocido y fomentado con el apoyo que Carlos y João le habían dado a lo largo de los años. Ver a Pedro crecer profesionalmente era un recordatorio del impacto que la fábrica tenía en tantas vidas. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, Carlos se dio cuenta de que la mayor lección no había sido solo sobre la corrupción y el poder, sino sobre la importancia de la empatía y el liderazgo responsable. La verdadera fuerza de una empresa no solo estaba en las máquinas o en las ganancias, sino en las personas que la mantenían en funcionamiento. Con la mirada puesta en el futuro, Carlos sabía que nunca más dejaría su fábrica a la deriva. Estaría ahí, junto a sus empleados, construyendo juntos un futuro más justo y próspero. El camino hasta allí había sido largo y lleno de desafíos, pero ahora Sofía podía mirar hacia el futuro con esperanza. Junto a Carlos, sentía que tenía una nueva oportunidad para ser feliz, para construir la vida que siempre había soñado. Juntos habían superado barreras, miedos y desconfianzas. Y lo más importante, descubrieron que el amor, cuando es verdadero, puede sanar hasta las heridas más profundas.